Ajúa, ¿no? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Nuestra independencia, ¿no? Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros aquí en México. Sabemos que el día 16 de septiembre festejamos el inicio de nuestra independencia, 16 de septiembre de 1810. ¿Saben cuándo terminó? El 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Estamos hablando, ¿cuánto tiempo en estos 11 años? Todo lo que llegó a pasar. Muchas veces no lo imaginamos. ¿Cuántas personas murieron por nuestra independencia? Y a veces no lo valoramos. No valoramos esa libertad que tenemos gracias a esos héroes. A Miguel Hidalgo, a José María de Morelos, a Iturbide, a Vicente Guerrero, entre otros, ¿no? Y puedo nombrar muchos. Pero gracias a esos hombres valientes que siempre fueron con la verdad para esa liberación. Pero muchas veces, ¿qué hacemos con nuestra libertad que nos heredaron? A veces no lo valoramos. A veces somos muy apáticos a la política. No nos involucramos, no conocemos, no checamos esa parte. ¿Qué nos dirían estos héroes al ver nuestra actitud de nuestra libertad? Y muchas veces así actuamos espiritualmente. Muchas veces ese es el corazón, que tenemos un corazón apático y que nada más hago o voto por quien me dicen o por quien escucho. En una ocasión yo escuchaba, yo voy a votar porque ese es el más guapo. Desgraciadamente así es como llevamos nuestra libertad, sin una conciencia, sin reflexionar y conocer a los candidatos. Y así en la vida espiritual a veces no profundizamos lo que Dios quiere. Acompáñenme. El título de este sermón, de esta prédica, es La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Acompáñame a una escritura. En Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31 al 37. Dice la escritura en Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo los libera, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Y Jesús aquí se está dirigiendo a los que creían en un nivel superficial. Habían creído, ¿no? O sea, no era, están creyendo, habían creído. Era algo, una creencia superficial y muy limitada. Habían comenzado a creer en Él, pero no era una creencia profunda. ¿Y cómo es tu creencia en Jesucristo el día de hoy? ¿Es profunda o es limitada? Y a veces esas creencias es por nuestra apatía.
porque no queremos profundizar, no queremos creer más en Jesús. Y a veces queremos que lo que nos dicen, con eso basta, con eso es suficiente. Y dándose cuenta de su fe superficial, Jesús le advierte que dice, para ser un discípulo será necesario permanecer en su palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Permanecer en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Y qué significa permanecer en la palabra? Significa conocerla, significa que tú dejes que la palabra de Dios moldee tu mente y tu corazón. Significa que vas a obedecerla. Porque es muy fácil decir, ¡ay, qué padre la palabra de Dios! ¡Qué bonitas palabras! Pero cuando realmente confronta tu vida, ¿haces cambios? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Realmente quieres obedecer? ¿Quieres que la palabra haga su efecto en tu corazón? ¿O te resistes? Y muchas veces así somos, ¿no? Dice, si se mantienes fieles a mi palabra, es decir, a la Biblia, serás un discípulo de Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad se refiere a una doctrina divina y se refiere a Cristo mismo. Y es la obediencia a Dios y a Jesucristo. La verdad de Cristo libera al creyente obediente de la esclavitud del pecado, y aquí no lo hace ver en esta escritura. La verdad crea en el creyente la convicción y la fuerza moral para resistir al pecado, y eso es lo que nos ayuda a vencer el pecado a través de su palabra. A través de la Biblia dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre del pecado. Y ellos dicen, no, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Y siendo descendientes de Abraham, ellos se consideraban libres, basado a la promesa de Dios hacia Abraham. En Génesis vemos esas promesas, ¿no? Y si quieres ver en Génesis, nosotros tenemos las clases, una serie de clases en Génesis, donde vas a poder ver esas promesas que le hacían a Abraham. Y ellos se sentían pensando que con eso ya eran libres, basados en esa promesa, el cual era un error de parte de ellos. Ellos sentían que ya el hecho de ser descendientes de Abraham, ya estoy libre. Hoy en día podemos decir, es que yo soy cristiano, ya estoy libre, pero ¿te mantienes fiel a la palabra de Dios? Pues a veces no. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos libres si no nos mantenemos fiel a su palabra? Si no tenemos esas creencias profundas en la palabra de Dios. Y eso confronta nuestros corazones. Porque imagínate esta escena. Jesús llegara aquí y me dijera, Pablo, necesitas mantenerte firme y fiel a la palabra de Dios. Y yo, no, yo ya tengo 29 años en la fe, yo estoy libre, yo soy cristiano. Y a veces sí nos podemos comportar, en vez de ser humilde y decir, pues ¿qué necesito cambiar? ¿Qué me hace falta? Y así fue en estos hombres. Estos hombres judíos que habían creído en Jesús, tenían esa actitud. Y dice que la práctica del pecado es la manifestación de la esclavitud. A veces no lo creemos que el pecado nos esclaviza. Te voy a contar una situación que me pasó. Hace varios años, antes de casarme, yo trabajaba puliendo joyería y había 2 compañeros de trabajo. Eran drogadictos. Y me invitaron a salir, fuimos a tomar, ya andamos alegrones. Y ya cuando estaba uno alegrón, te dicen, vamos por cocaína que se te va a bajar.
y fuimos. Para mí, yo en mi corazón, sí le entro. Gracias a Dios no encontramos al proveedor. Pero como un pecado, cuando ya estás borracho, llama a otro pecado. Vamos acortándolo con la droga. Y luego después con las mentiras. Y luego después con la inmoralidad. Y es una cadena de esclavitud acerca del pecado. Y a veces no lo entendemos. No entendemos ni en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo el pecado te va llamando. Cometes inmoralidad y lo quieres cubrir con una mentira, y luego empiezas con otra cosa, y luego con otra cosa, y realmente te vuelves un esclavo de tu pecado. ¿Sufres por esa situación cuando eres esclavo del pecado? ¿O eres muy feliz por el placer, viviendo todo así inseguro por causa del pecado? Y eso es lo que Jesús vino a salvarnos. Jesús no quería que pudiéramos ser esclavos del pecado. Y sin embargo Jesús les está diciendo, no quiero que sean esclavos del pecado. No, pero yo estoy bien. Cuando no reconocemos nuestra necesidad, cuando no somos responsables, no vamos a cambiar. Así nos digan 1000 veces o 1000 cosas, no vamos a aceptar la verdad. Y lo que Jesús está hablando es, sé humilde, quiero tu bienestar. No, es que me quieren lavar el cerebro. No, es que aquello. Lo que Dios quiere es lo mejor para tu vida. Y por eso muchas veces nos esclavizamos con nuestro pecado. Y Jesús reconoce a los oyentes que son del linaje de Abraham, pero el deseo de matarlo, porque no estaba en sus planes aceptar la palabra de Jesús. No estaba en sus planes aceptar la palabra de Dios. ¿Alguna vez no has aceptado los planes de Dios? ¿Alguna vez has rechazado la palabra de Dios? Y es triste ver esa situación. Ellos pensaban que una herencia religiosa pudiera tener esa salvación. Es que yo soy de tal iglesia, yo soy de tal otra iglesia. Eso no garantiza nada, sino tu forma de vivir. El que tú te mantengas fiel a tu palabra. ¿Cómo vives hoy? ¿Como esclavo o vives como una persona libre? ¿Cómo estás en tu corazón? Vamos a ir a otra escritura en Hechos 7:51. Más adelantito, Hechos 7:51. ¿Ya estamos ahí? Hechos 7:51 dice, tercos y duro de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo, a cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Dice, está aquí hablando Esteban y señaló en su discurso el hecho de que Israel repetidamente había demostrado su disposición para rechazar el Espíritu Santo. Imagínate, los profetas llenos del Espíritu Santo van y hablan con las personas y ellos rechazan. Rechazan a las personas y rechazan al Espíritu Santo porque es un mensaje que Dios tenía para ellos y hoy tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estamos nosotros en esa parte? Rechazaron a los profetas y con frecuencia hubo esa ceguera espiritual, esa ceguera premeditada contra la verdad, rechazando totalmente. Dice, tercos y duros de corazón y torpes de oído, de no escuchar el mensaje de Dios. Mataron profetas, dice la Escritura. Mataron a Jesús.
Y en ese momento que estaba dando el discurso, al poco tiempo, mataron a Esteban. Dice, ellos, como sus padres, siempre resistían al profeta que se atrevía a desafiar su estilo tradicional de vida. No querían cambiar ni dejar el pecado. Qué fuerte que mataron a gente que hablaban de parte de Dios. Todo por su orgullo, su egoísmo, por seguir sus propios planes y no los planes de Dios. Como un pecado de orgullo, de egoísmo, te convierte a un asesinato o en gente asesina, como fue el caso de los judíos, ¿no? Que no aceptaron a los profetas. Vamos a ir a otra escritura en Nehemías 9:26. Nehemías 9, versículo 26. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Y imagínate cuando Dios fue bueno con ellos, ¿no? Se rebelaron contra Él. Rechazaron su enseñanza, mataron a los profetas que los exhortaban a volverse a Dios. Dice que ofendieron muchísimo a Dios. Imagínate Dios mandando a profetas, mandando a apóstoles, mandando a discípulos para que la gente se vuelva a Dios. Imagínate, Dios ve sufrir a las personas por su pecado y voy a mandar a profetas que hablen la verdad. Y de repente la gente rechaza la verdad. Y de repente las personas matan a los hombres de Dios, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, a sus hijos. ¿Cómo crees que actuaría Jesús? ¿Cómo crees que actuaría Dios en esos momentos? Hoy en día, no, Dios es amor. ¿Cómo me va a condenar? Dios no condena. Dios es amor. Dios me va a perdonar todo. Pero cuando rechazas su voluntad, cuando rechazas su palabra, cuando estás asesinando el mensaje y el propósito de Dios, ¿tú crees que no se va a enojar? Se enoja. Porque realmente no estamos reaccionando ante su amor. Qué insensible corazón el no aceptar la voluntad de Dios. Y tenemos que entender una cosa. Normalmente, a quien se les critica, se les juzga y no aceptan sus planes. Normalmente es a los líderes, ¿no? Hay algo en nuestro corazón que muchas veces hay ese orgullo de decir, ¿tú cómo me vas a dirigir? Ay, ese Fer, ¿cómo se le ocurre este plan? Y empezamos a criticar y a juzgar y a los líderes de charla y a los líderes de no sé qué, porque, no, mi plan es el mejor. Y tenemos que tener mucho cuidado, familia. Tenemos que tener mucho cuidado en no aceptar la voluntad de Dios. Esa es una parte de aceptar la voluntad de Dios con nuestros líderes, pero otra parte. Imagínate cómo sería la iglesia que todos fuéramos esos profetas, esos apóstoles, que hablaran de parte de Dios en amar y buscar a los hermanos y a las personas perdidas. ¿Cómo sería esta iglesia? Poderosa. Sería una iglesia increíble, lleno de mucho amor. Y nos falta mucho, hermanos. Me falta mucho a mí. Me falta mucho a mí en poder, si veo a un hermano que está débil,
acercarme. No le hace que yo no esté designado a ayudarle, es decir, que yo no esté designado a discipular. Si yo veo a un hermano, tengo que ser ese hombre de Dios que va a hablar con el hermano para ayudarlo. Si fuéramos todos con esa actitud, nuestras vidas serían muy, muy diferentes. Y a mí en lo personal me hace falta mucha falta poder ser ese hombre con amor y verdad, como dice la Escritura. Porque obviamente la verdad sin amor duele y saca el orgullo. Pero cuando amamos y decimos la verdad, podemos tocar el corazón de las personas. Acompáñame a otra escritura en Marcos 8, 31 al 33. Marcos 8, 31, 33. ¿Estamos despiertos, familia? Marcos 8, 31, 33 dice: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Jesús aquí está refiriendo las expectativas acerca de Cristo. Está hablando a sí mismo y obviamente es percibido el Cristo como un hombre poderoso, triunfante, y declarando que iba a padecer. Se sabía a través de las Escrituras que el Mesías era un hombre poderoso que iba a liberar al pueblo judío. Imagínate que les diga que el Cristo va a sufrir, va a morir y va a resucitar. Para Pedro en su mente fue humanamente decir: no, que no pase eso. ¿Cómo? Si tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía, ¿y qué voy a hacer yo sin ti? Pensando humanamente y no seguir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Tenía que sufrir y dice que tenía que sufrir muchas cosas, lo cual no solo apunta a la muerte, sino a las dificultades y rechazos en su ministerio. ¿Cuántos rechazos pudo tener Jesús en el ministerio? ¿Cuántos rechazos tuvo que tener de los líderes religiosos? ¿Cuántos rechazos tuvo que tener rechazaron su palabra? Y aún así, Jesús se mantuvo firme y fiel. Y eso podemos ver el gran amor y la fe que Jesús tenía. Y Jesús tenía que padecer porque ese era el plan divino, que el Mesías tenía que sufrir para poder lograr la salvación. Por eso Jesús le dice a Pedro: aléjate, Satanás. ¿Por qué? Porque no quería hacer la voluntad o los planes de Dios, que sería hacer la salvación para cada uno de nosotros. Y a veces podemos actuar como Pedro, el no aceptar los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para la charla, y a veces podemos tener esa actitud de Pedro, pero tenemos que entender esa parte de poder tener ojos bien espirituales. Por eso es importante que podamos conocer la palabra de Dios, mantenernos firmes para conocer la verdad de los planes de Dios, la verdad del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero vemos esa parte, dice que cuando lo conocemos, conocerás la verdad. Cuando conoces la verdad te va a hacer libre. Y esa es la parte que necesitamos entender. Obviamente, Satanás siempre va a buscar desviarnos del propósito al cual hemos venido, al cual Dios tiene designado para cada uno de nosotros.
Tenemos que tener ojos muy espirituales para entender cuando Satanás quiere alejarnos. Tenemos que entender cuando en nuestro corazón hay ese orgullo y que no queremos esos planes de parte de Dios. ¿Sigues tú los planes de Dios? ¿El propósito de Dios en tu vida? ¿Sí lo sigues? ¿O te rehusas, rechazas, te molestas? ¿Cómo ha sido tu corazón en este tiempo? Vamos a ir a otra escritura, no lo vamos a buscar, pero en Romanos 3:23 dices, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie que diga, yo no he pecado, porque caerías en una mentira que sería la mentira. Porque todos hemos pecado delante de Dios. Dice que estamos lejos de la presencia de Dios. Es decir, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, no hay salvación. Al contrario, hay condenación. En Gálatas 5, del 19 al 21, Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujerías, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos habla de todos los pecados que hay, ¿no? Pecados de inmoralidad, pecados religiosos y pecados de nuestro carácter. Y te das cuenta que todos estos pecados son los que nos esclavizan. Yo cuando estudié la Biblia, yo me creía bueno, yo sentía que estaba bien, pero cuando leía esta escritura, dije, esto sí, este también y este también. Y me di cuenta de mi pecado, de cuánto necesitaba de Dios y no me había dado cuenta. Tenía una ceguera espiritual, pero vino la verdad y ahora sí me desnudó espiritualmente de decir, este soy yo. Y necesito cambiar, necesito ser diferente, necesito la salvación de Dios, necesito el perdón de Dios. Y fue cuando tomé la decisión de estudiar la Biblia, los principios básicos. Y para mí fue difícil, fue retante, porque yo sabía mi naturaleza. Y yo pensaba, híjole Dios, pues voy porque veo una oportunidad de ser libre. Pero para mí era difícil de creer que yo podía ser libre. Me era difícil de creer que podía vencer mis pecados, que podía ser fiel delante de Dios. Y para mí era muy fuerte esa parte. Sin embargo, intenté, dije, yo espero que Dios me ayude. Y después entendí cuánto Dios me brinda su apoyo. No es Pablo quien va a hacer las cosas, sino Dios quiere un corazón dispuesto y Dios te da muchas herramientas para poder vencer y poder perdonarte tus pecados, pero también para poder vencer con el pecado. Te da el Espíritu Santo, te da su palabra, te da su verdad, te da hermanos que te van a ayudar a poder seguir siendo fiel. Y todas esas herramientas nos ayudan a vencer el pecado. Vamos a ir a otra escritura en Romanos 8, del 3 al 4. Vamos a ir un poquito más rápido. Romanos 8, 3, 4. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Y
dice que la ley no fue que fracasó, sino que se debía a que estaba condicionado con la debilidad de nuestra naturaleza humana. Es decir, nosotros éramos incapaces de poder obedecer la ley porque éramos débiles. Y sin embargo, vino Jesús para morir por nuestros pecados, vino en las mismas condiciones de nosotros, humano, pero con una visión espiritual, un pensamiento divino para poder liberarnos del pecado, para poder romper la esclavitud de nuestro pecado y ya no nos condene, sino al contrario, nos dé la vida eterna, nos dé la salvación. Amén. Y en Romanos 6:22, un poquito más atrás, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que cuando somos liberados, nos ponemos al servicio de Dios. Amén. Y obviamente eso nos ayuda a tener una vida eterna, porque estamos cuidando nuestra salvación, porque estamos siendo agradecidos en servirle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice que la paga del pecado es muerte, una muerte espiritual, lejos de la presencia de Dios. Y sin embargo, las dádivas, el regalo de parte de Dios es que nosotros podamos tener la vida eterna en unión con Jesucristo. ¿Cómo puedo tener una relación con Jesucristo? Pues solamente leyendo, entendiendo las Escrituras, poniéndolas en práctica, viviendo en la verdad, creyendo que Jesús murió en la cruz por ti para perdonar tus pecados. Y es cuando tú puedes tener esa relación personal con Dios. En Romanos 8, del 1 al 2, que es más adelante, dice: por lo pronto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu da vida. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos por la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condiciones semejantes a nuestra condición de pecadores y para que ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Y dice que cuando estamos unidos a Jesús por medio de la verdad, por medio de su palabra, no hay condenación para nosotros. Al contrario, hay vida eterna. En Primera de Tesalonicenses 5:8, Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de fe, del amor y del casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que Jesús nos da esa coraza, esa protección a través del amor, de la fe y de nuestra esperanza en nuestra salvación. Es donde tenemos que enfocarnos para realmente poder ser protegidos de parte de Dios, poder serle fiel con Dios. Y de esa manera siempre dice que Dios nos ama, nos cuida y va a mandar siempre personas a ayudarnos en nuestras situaciones que presentemos. Y eso es lo más importante, de poder creerle a Dios y poder amarlo y aceptar su amor para poder ayudar y poder obedecer la palabra de Dios. En Juan 17:17, no vamos a ir ahí, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra
es decir, la Biblia es la verdad. Santificarlo significa que nos hace puros, nos hace santos por medio de su palabra. La importancia de poder ser fiel a la palabra es porque Dios quiere purificarnos, Dios quiere santificarnos. Y vamos a ir a la última escritura, en Hebreos 10. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y anteriormente en el Antiguo Testamento vemos que para entrar al lugar santísimo tenía que ser un sumo sacerdote. Solamente él podía entrar, todo el resto del pueblo no podía entrar al lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. A través del sacrificio de Jesús, a través de conocer a Jesús, a través de su palabra y de creer que Jesús murió por nuestros pecados y que nos da una vida eterna y que nos perdona nuestros pecados, dice que se rasgó ese velo del lugar santísimo. Y ahora todo el pueblo de Dios puede entrar a la presencia de Dios. ¿Qué significa entrar a la presencia de Dios? Decir, voy a entrar al cuarto y platico con Dios. ¿Cómo es platicar con Dios? ¿Cómo sales de ese tiempo de que tú puedes orar y platicar con Dios? ¿Sales fortalecido? ¿Sales perdonado? ¿Sales amado? ¿Sales con una paz profunda? ¿Con gozo? ¿Con ánimo? ¿Con dominio propio? Te llenas de su Espíritu, del Espíritu Santo, cuando entras a la presencia de Dios. Y cuando entras a la presencia de Dios, te llenas del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amabilidad, bondad, dominio propio, amor, paciencia, que muchas veces nos hace falta, ¿no? Pero es porque nos falta entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, es porque conocemos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Amén. Acompáñenme a orar por este tiempo. Bendito Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios. Gracias por tu gran amor. Gracias por mostrarnos tu verdad. Gracias porque tú quieres que seamos libres siempre, Señor. Te preocupas por cada uno de nosotros, papá, y mandas hombres espirituales que nos hablen a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayúdanos a tener ese corazón humilde para aceptar tu voluntad, tus planes, para aceptar cuando esos hombres vengan a nuestras vidas y puedan ayudarnos a poder acercarnos cada vez más a ti, Señor. Y ayúdanos también a ser esos hombres que podamos ayudar a personas y poder hablar en tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Quédate con cada uno de nosotros y por los que escuchen este mensaje, papá. Te agradezco por tu gran amor que nos tienes y que tú te lleves toda la gloria y la honra en este mensaje, papá. Te agradecemos todo esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Be strong.